Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. La palabra de Dios dice: Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos trabajando en esta semana con la serie Restaurados y la hemos combinado, como decimos, con la serie Jesús en mi casa. Estamos trabajando especialmente con el apóstol Pablo. Hoy quisiéramos hablar acerca de la teología del bautismo. Cuando usted mire todas las referencias o la mayoría de las referencias que usaremos en la Biblia, el apóstol Pablo es su autor. El bautismo. Vimos algunos detalles, cómo el apóstol Pablo se bautizó, y vimos también un resumen de lo que es el significado, el valor teológico del bautismo. Vimos también la experiencia interesante de los que se bautizan, cómo al ser bautizado la vida entra en una vida de desafío, de dificultades, problemas. Después que el Señor Jesús se bautizó, empezaron serios problemas. Y alabado sea el nombre de Dios. A Pablo le pasó lo mismo. Vamos a trabajar entonces con la teología del bautismo. San Juan capítulo número 3, el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, presentó en forma muy clara el valor y el enfoque del bautismo. San Juan capítulo 3, Nicodemo viene a hacer su pregunta y el Señor Jesús no pierde el tiempo y va directo al punto. No da vueltas, va directo a lo que tiene que ir. Capítulo 3, versículo 5, San Juan, dice el versículo número 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice Jesús? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Es importante el bautismo? A ver, ¿sí o no? Es debido a muerte. El Señor Jesús nos dio el ejemplo bautizándose y ahora nos deja bien en claro que es imprescindible el santo bautismo para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Cuando el apóstol Pedro predicó su sermón allá en Pentecostés, aquel día de Pentecostés, la gente preguntó, versículo 37, Hechos capítulo 2, varones galileos, ¿qué haremos? Inmediatamente Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Cuando usted lee la Biblia y encuentra en San Mateo 3, versículo 1 y 2, a Juan el Bautista predicando utiliza la frase arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Cambien la mente, cambien sus patrones mentales, cambien su estructura mental, cambien su manera de ver la vida, cambien su cosmovisión. Esto solo se logra a través de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo.
Cuando Cristo viene a predicar, San Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor Jesús usa la misma frase: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro predica en Pentecostés: arrepentíos. Pablo predica en Hechos 17:30: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y encontramos a los apóstoles, Marcos 6:12, predicando acerca del arrepentimiento. Arrepentíos, cambien su manera de pensar. Cuando conocemos, cuando comprendemos, cuando entendemos el significado del bautismo, entonces nos colocamos a tiempo con el valor de ese cambio, porque el cambio, la transformación, no se obra por voluntad humana, sino que es el resultado de la obra o el trabajo del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cristo fue claro y categórico en eso. Y aunque Jesús no bautizó a nadie, Él mismo aceptó el bautismo. Y Él mismo fue donde Juan para que Juan le bautizara, para cumplir con toda justicia, para que todos los seres humanos conozcan, comprendan y entiendan que tienen que ser bautizados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. A través del bautismo entramos al reino de la gracia de Dios. Recuerde que somos salvos por la gracia de Dios, ni la merecemos ni la ganamos. La salvación es un regalo de Dios y ese regalo es Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. La salvación es un regalo, la salvación es Cristo Jesús. Cuando estudiamos el bautismo, descubrimos que en el bautismo Dios actúa de 4 formas diferentes. Ponga cuidado. Número 1, Dios actúa uniéndonos espiritualmente de un modo oficial con Cristo. ¿De un modo cómo? Oficial. Dios no hace nada ilegal. Dios no trabaja por la periferia. A Dios le gustan las cosas correctas. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Dios entregó a Jesucristo. Dios nos dio Jesucristo. Y cuando nos da Jesucristo, se da con Cristo. Dios lo dio todo. Dios pagó el precio del pecado. Dios resolvió el problema del pecado. Dios se hizo hombre. Ahora, a través del bautismo, entonces, oficial y legalmente, somos parte del equipo de Dios. Somos oficialmente restaurados en la familia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es un acto legal, es un acto público. Los hombres, los ángeles y los demonios y todo el universo contemplan el acto bautismal porque es un asunto oficial. Y Dios se presenta en el acto mismo porque Él es el que está comprando con la sangre de Jesús a la persona que está siendo bautizada. ¿Es importante o no es importante el bautismo? ¿Es importante o no es importante? ¿Es legal o no es legal? Sí. Número 2, Dios a través del bautismo nos reviste con la justicia de Cristo. ¿Con qué nos reviste? Con la justicia de Cristo. Gana ese derecho. Ahora tú eres mi hijo, ahora te visto con mi manto de justicia manifestada en Cristo. ¿Qué dice Gálatas 3:27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis como revestidos. Cuando Dios nos mira, ¿a quién ve? A Cristo. En el acto del bautismo se lleva a cabo el negocio, la transacción. En el acto del bautismo queda claro que ahora usted gana los derechos y los privilegios de ser un hijo de Dios.
En el acto del bautismo queda claro que a usted le retiran esa ropa sucia de pecado y entonces le ponen el manto de justicia precioso que es Cristo y usted recibe la unción del Espíritu Santo y ahora usted es ciudadano del cielo, miembro de la familia de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso el bautismo? Número 3. A través del bautismo, Dios nos confiere el poder del Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y número 4, Dios declara delante del universo que hemos sido aceptados como hijos e hijas de Dios, miembros de su familia y ciudadanos del reino de los cielos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Piense por un momento que antes de usted nacer todo estaba. Piense por otro momento que cuando usted nació todo estaba. Y piense por otro momento que cuando a usted se le ocurra morirse, todo está. ¿Quién fue que vino? Usted. ¿Y quién se fue? Usted. Entonces, la pregunta es, ¿de qué es usted dueño? De nada. Cuando usted viene a la tierra, usted viene sola y única y exclusivamente a recibir un derecho de la salvación y la vida eterna. Cuando usted viene a la tierra, Satanás, como hizo con Jesús, quiere entramparlo. ¿Le ofreció Satanás a Jesús muchas cosas? A ver, ¿sí o no? ¿Se dejó atrapar Jesús? No. ¿Qué usó Jesús para no dejarse atrapar? La palabra. Escrito está. No se puso a argumentar. El peligro y el problema del ser humano es que argumenta con Satanás. Y toda persona, todo ser humano, sea un ángel o sea un ser humano, si argumentó con el diablo, perdió. Porque Dios no argumenta con Satanás. Jesús pudo haber agarrado a Satanás y haberlo hecho papilla y no lo hizo. ¿Por qué? Satanás puede usar métodos y estrategias que Dios no usará. Mentiras, engaño, falsía, falsedad, sofismas, etc. El Señor es claro y es categórico. Escrito está, escrito está, escrito está. Si nosotros aprendiéramos a vivir de un escrito está, cada día ratificaríamos nuestro derecho legal de entrada en el reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Vivimos y nacemos y estamos en este mundo, queridos y queridas, con el exclusivo propósito de asegurar la salvación en Cristo Jesús, de entrar en la patria celestial. Todo lo demás es necesario, pero la salvación es urgente e importante. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y el bautismo es lo que dice que verdaderamente usted tomó la decisión correcta y apropiada. Cuando usted se gradúa, un fiestón. Cuando usted se casa, un fiestón. Pero cuando usted se bautiza, el enemigo ha querido que sea cualquier cosa. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? He ido a lugares que eso es una belleza, un bautismo. Ah, cosa linda, mamá. Ellos preparan ese día, pero eso es una cosa preciosa. Y he bautizado en algunos de esos lugares y es tan hermoso que cuando usted entra al agua, pueden creer que hay pétalos de rosa de diferente color en el agua. Y aquello como que huele. Y la gente la preparan bien. Pero hacen como una celebración. Y hay una fecha específica y aquello se convierte. ¡Qué belleza! ¿Es interesante el bautismo? A ver, ¿sí o no? El bautismo es un encuentro entre Dios y el hombre. Hechos capítulo 2, versículo 40, versículo 41 y versículo 47. Vamos rapidito. Me encanta que aquí el tiempo corre muy aprisa. Alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 40 y versículo 41. ¿Cómo dice el versículo 40? Hechos 2:40, ¿cómo dice? Me encanta que ustedes lean también. Hechos 2:40, ¿cómo dice? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué cosa? Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice?
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice ahora? Y el Señor añadía, ¿cómo dice? Cada mes, cada semana, cada año, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. He ido a lugares donde hemos bautizado a la gente cada día. Todos los días, personas en el bautisterio. Yo predicando y el pastor bautizando. Todas las noches. Y hemos visto la gloria de Dios. Permita a Dios que vivamos esa experiencia muy pronto. El bautismo es un compromiso mutuo entre Dios y el creyente delante del universo. Es un compromiso ¿cómo? Mutuo. Dios se compromete, el creyente se compromete. Lo hermoso de esto es que Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Lo hermoso de esto es que Pablo escribe, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El cerebro humano es una computadora y usted tiene la facultad, el derecho, usted tiene la voluntad que Dios le da para colocar esa computadora o en las manos de Satanás para que la programe o en las manos del Espíritu Santo para que la programe. No me venga con el cuento que usted es libre. Usted la única libertad que tiene es decidir dónde va a poner ese cerebro. O se lo pone al diablo o se lo pone a Dios. Y no me venga con el cuento, no, porque yo soy un cristiano. Déjese de cuento. ¿Qué cosa era Judas? Un apóstol. Y puso su cerebro en la mano de ¿quién? De Satanás. ¿O no? A ver si o no. Dice Jesús, ¿no se eligió usted de los 12 y uno de ustedes diablo? ¿Tenía Cristo un diablo entre los 12? ¿Sí o no? ¿No le llamó Cristo que era un Satanás? A ver, ¿sí o no? Pues puede haber un Satanás en medio de nosotros. Tenga cuidado. ¿Quién está programando tu cerebro? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Proverbios capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como. ¿Cuándo dejaste de crecer? ¿En qué nivel estás? Si una persona bautizada tiene que estar creciendo, tiene que estar en crecimiento. No estancado o estancada. Dios no ha puesto límite al crecimiento. Necesitamos entender el santo bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7. Miren qué cosa linda. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7. Hoy vamos a hablar, Dios mediante, de la teología del bautismo. Mañana vamos a hablar de la teología del bautismo. Y doy gloria a Dios que tenemos el privilegio de hablar de la teología del bautismo. Es posible que mañana tomemos el tiempo para estudiar más detenidamente estos versículos que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7. ¿Cómo dice el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué cosa? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo dice? En vida nueva, en vida nueva. 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. No me venga con el cuento que usted es una persona cristiana cuando está repitiendo la misma vida que vivió antes de conocer a Cristo. No me venga con el cuento que usted es la misma persona después de ser bautizada que era antes de ser bautizada. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo en la vida suya?
porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué cosa dice? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿cómo dice? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que esto se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Las personas que han sido bautizadas en la muerte de Cristo. ¿Recuerdan a Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo, más vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Pablo dice, ya Pablo desapareció, ahora es Cristo en mí. Ahora es la vida de Cristo la que estoy viviendo. Ahora es Cristo el que mora en mí. Ahora Cristo es en mí la esperanza de gloria. Ahora, las personas que me conocen están conociendo a Cristo. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Lo interesante de esto es que es una experiencia, es una vivencia, no es un concepto, no es un argumento, no es una doctrina. Es algo que se vive. Y cuando usted lo vive, la gente cree lo que usted vive. La teología del bautismo. Número 4. En el bautismo, Dios declara que la muerte única de Cristo se ha hecho efectiva y tiene valor para el pecador arrepentido hasta el punto de que ahora éste se ha convertido legal y oficialmente en cristiano ante Dios y el mundo. Es alguien distinto, es una persona diferente, es una persona que camina por la tierra pero no pertenece a la tierra, es un kenoi, un ciudadano en tránsito, está pasando por esta tierra pero su punto final es la patria celestial. Es interesante cuando usted llega a un mostrador y pasa su pasaporte y pasa su boleto de avión y la persona que le está atendiendo le pregunta, ¿cuál es su destino final? Y muchas veces me dieron deseo de decirle, el reino de los cielos. Su destino final, y me reía con mi picardía, y entonces le decía, tal lugar. Y algunas me preguntaban, ¿y por qué usted se ríe? Digo, porque quería decirle que mi destino final es el reino de los cielos. ¿Y por qué no me lo dijo? Dije, porque bueno, tal vez usted no tiene ese destino final. Oye, me miraban así. Y se reían. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Y se quedaban como oídos así, usted tiene razón. Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que hay mucha gente que no tienen ese destino final? A ver, algunos tienen su destino final, mucho dinero, mucho poder, muchas posesiones, muchas cosas, pero todo eso está aquí abajo en la tierra, compadre. Esas boberías se van a quemar. Qué lindo tener su destino final, ¿dónde? Hay cosas lindas, hay algunas en el mundo, compadre, viajando usted se encuentra con de todo un poco. Algunas personas se te acercan y te preguntan, ¿y cuál es su destino final? Pero con una picardía. Y a esa sí le decía, el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Y quién es usted? Yo soy el pastor fulano de tal. O sea, como él dice, vete para allá, quítate, espántate. Sí, porque es que el mundo, mire, ya no hay respeto ni nada, es de frente que va la cosa. Es cosa linda, yo le cuento cosas y no le voy a contar de cómo usted tiene la oportunidad de testificar, de ayudar a la gente en momentos y circunstancias que podrían ser un problema y se convierten en una bendición. Se ve que usted se está divorciando. ¿Cómo usted sabe? Se quitó el anillo. Mira, ahí está la marca del anillo en el dedo. ¿Y quién es usted? Yo soy fulano de tal. ¿Y por qué usted me dice eso? Porque si sigue por ese camino, usted se va a perder. Si se puso ahí a estar preguntando, pues coge ahora. Y empiezan la lloradera y la moigana. ¿Y tienen hijos? Y entonces, porque usted no se respeta y ayuda a esos muchachos que no se pierdan ellos también.
¿Y quién es usted? Ya le dije, yo soy un pastor. Cosa linda, mamá. Mire, entre aquí, lavozdelconsolador.org. Entre aquí al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y ve esos sermones. Mire, hay una serie que les recomiendo. Es más, mire, le voy a decir una cosa. Cosa linda, mamá. Vaya, búsquelo ahí en el celular, búsquelo. Y busque una serie que se llama Paradigma Bíblico del Liderazgo Familiar. Usted se está divorciando porque ni usted ni su esposo vieron esa serie. No me diga, tiene que verla. Y ahí se va con una receta, compadre, una receta larga de muchas series. ¿La gente está desorientada o no está desorientada? Braulio Pérez Marcio decía que la gente peca no porque es mala, sino porque es débil. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El bautismo, ¿es una bendición? Dice la palabra de Dios, Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice Tito 3, 5? Vamos rapidito, porque aquí cuando uno se emociona el tiempo se le va. Tito 3, 5. ¿Cómo dice Tito capítulo 3, versículo 5? Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 5? Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice? Nos salvó, ¿qué dice ahora? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ¿y qué más? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Número 1, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué es misericordia? La palabra misericordia, no me gusta la definición en latín, ni siquiera se la voy a decir. La palabra misericordia significa en la Biblia, en hebreo y en griego, significa que Dios descubre tu necesidad y Dios viene y suple tu necesidad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitábamos la salvación? Sí, pues Dios vino, pagó el precio del pecado y ahora nos da la salvación en Cristo Jesús. Número 1. Número 2, ¿qué sigue diciendo? El lavamiento de la regeneración. Mi pregunta, ¿el santo bautismo presenta claro que somos lavados con la sangre de Cristo Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Que Dios perdona nuestros pecados, sí o no? ¿Que recibimos el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Y número 3, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Viene el Espíritu Santo y comienza a transformarnos? ¿Cambia el Espíritu Santo nuestra vida? A ver, ¿sí o no? Entonces el santo bautismo tiene un valor que es trascendente. Va más allá del simple hecho de ser miembro de iglesia. Va más allá del simple hecho de tener derecho a entrar al cielo. Comienza un proceso transformador de cambio profundo en todos los niveles. Y te va asemejando cada vez más a nuestro Señor Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Qué dice el verso 11? ¿Cómo dice el 11? Y esto erais algunos. ¿Qué dice ahora? Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me pregunto, ¿es importante el bautismo o no es importante? ¿Sí o no? Sí, la teología del bautismo. Recuerde que estamos hablando de renovados, estamos hablando de Jesús en mi casa, estamos hablando de lo que pasó en la vida del apóstol Pablo, al punto que el apóstol Pablo se atrevió a decir lo siguiente. 1 Corintios 11:1, ¿cómo dice el versículo 1? Sed imitadores de mí, así como yo de ¿quién? Como yo de Cristo. Número 5. En el bautismo ahora somos legalmente miembros de la familia de Dios. Cristo pagó nuestra deuda de pecado. Cristo resolvió nuestro problema de pecado. El Señor Jesús resolvió el problema del pecado y lo hizo delante de todo el universo. El Señor Jesús triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la maldad, triunfó sobre los reyes y los príncipes, triunfó sobre Satanás y sus demonios, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre los seres humanos. Cristo venció a todos los enemigos que podemos tener y se hizo entonces
Rey de reyes y Señor de señores. En Cristo tenemos deuda con nadie espiritualmente. Si usted debe, pague, que ya eso es otra historia. Pero espiritualmente en Cristo todo el problema está resuelto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21-22. Vamos rapidito. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21-22. Usted nunca vivirá por encima de sus pensamientos. Nunca olvide eso. Necesita llenarse de la Biblia, conocer la palabra, conocer a Jesús, para que entonces su cerebro, guiado, dirigido y preparado y programado por el Espíritu Santo, le traiga los principios de la salvación en Cristo para que usted viva a la altura de lo que usted es. Miembro de la familia de Dios, hijo o hija del Dios Altísimo, rey o reina del reino celestial, y usted viva como tiene que ser. Viva como tiene que ser. ¿Qué dice el versículo 21? El bautismo, esto en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ponga cuidado en esto. Si usted lee este versículo y no entiende el paréntesis, se confunde. Le voy a pedir, por favor, que leamos el versículo primero sin el paréntesis y luego leamos el paréntesis. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Ok, leamos el versículo sin el paréntesis. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Verá que se entendió el pensamiento? ¿Se entendió o no se entendió? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Murió Jesús? ¿Fue sepultado? ¿Resucitó? Ese es el Evangelio. Y ahora dice el paréntesis: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cuando usted se bautiza, ocurre un fenómeno interesantísimo. Se espera, se supone, que usted comienza un nuevo nacimiento, que usted comienza a renacer, que usted comienza una nueva experiencia. Renacidos. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice: renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi pregunta: ¿podemos tener esa experiencia? Sí. ¿Debemos tener esa experiencia? Sí. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. Renacidos, vueltos a nacer. Por tal razón, el bautismo, cuando nos sumergen debajo del agua, representa la muerte de Cristo. Cuando nos suben del agua, representa un nuevo nacimiento. Pero le tengo una buena pregunta. Oiga, ¿se enoja usted después que se bautiza? Sí. ¿Se incomoda? Sí. ¿Se le calienta la sangre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, aunque usted todavía tiene esas inclinaciones raras, pero ahora usted pertenece al Señor Cristo Jesús. ¿Qué dice 1 de Juan? 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice Juan? Vamos a leerlo rapidito. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Aunque usted se bautizó, un buen día se le puede calentar las orejas o no. ¿A ver si o no? O tropieza en el camino, o falla el camino, o falla el blanco, o alguna cosa pasa. No significa que usted se va a quedar en el lodo allá. No, no, no. Significa que tropezó, se cayó. El Señor lo levanta y le dice: mi negro, ¿te duele? Vamos para adelante, Señor. Puede cometer errores, pero nunca se deleita en el pecado que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y cuando una persona se llama cristiana y está deleitándose en el pecado, no es ningún cristiano ni ninguna cristiana. Es una persona que necesita ayuda porque está completamente perdida. ¿Es verdad o no es verdad? Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Pregúntese, ¿para quién está sembrando usted? ¿Para quién está sembrando usted?
Colosenses capítulo 2, versículo 12. Me gusta la Biblia. Déjeme hacerle una preguntita aquí mientras aterrizamos. ¿Ama usted al Señor? ¿Ama usted al Señor? ¿Le gusta la Biblia? ¿Ama usted la Biblia? ¿Sí o no? Si usted quiere que haya un cambio profundo en su vida, lea la Biblia. Si usted quiere ser una persona mejor cada día, lea la Biblia. Si quiere tener éxito en todo lo que hace, lea la Biblia. Si usted quiere tener un futuro brillante, lea la Biblia. Si usted quiere, lea la Biblia. Si usted quiere, lea la Biblia. Oiga, me dejan leerle un versículo de la Biblia que le puede usarlo usted como una llave dorada que abre todas las cerraduras de la vida. ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? Vamos a tener que dar cuenta si no la usan. Hay lugares que hacen una llave maestra. Con una llave usted abre todas las cerraduras, compadre. Y es hermoso cuando usted llega y le dicen, aquí tiene la llave. Aquí tiene la llave. Usted llega al edificio y la puerta de afuera la abre con la llave. Entra al lobby, cerró su puerta y va a pasar al pasillo que le corresponde y con esa abre, esa es la llave. Abre la otra puerta. Camina por el pasillo, llega a su cuarto y cuando llega a la puerta del cuarto que usa, la llave. Una llave que abre todas las puertas. ¿Quieren esa llave? ¿La quieren o no la quieren? Entonces tienen que venir mañana. Sí, porque tenemos que ponernos claro con esto. Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Le doy la llave ahora, no se preocupe. Colosenses 2, 12. ¿Cómo dice? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual, ¿qué dice? Fuisteis también resucitados con Él mediante, ¿qué cosa? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es importante el bautismo? Sí. ¿Es imprescindible el bautismo? Sí. Sí. ¿Quieren la llave? ¿Seguro que la quieren? ¿La van a usar? ¿La van a usar la llave? ¿De qué vale una llave si no se usa? Este versículo apareció en la tarjeta de invitación cuando me casé con mi esposa. Y este versículo ha estado en mi vida todos los días de mi vida. Josué capítulo 1. Es posible que usted lo sepa de memoria, pero deténgase un minutito que ahí está la clave. Dios no miente, Dios no miente. Dios no miente. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo enseña la Biblia que hay que prepararse para el santo bautismo. ¿Sí o no? Jesús le dijo a Pablo, ve a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ananías vino y le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Le dijo a Ananías lo que debía hacer? ¿Se bautizó Pablo? ¿Lo bautizó Ananías? Entonces la Biblia dice, amigo, amiga, que usted tiene que prepararse para el santo bautismo. La Biblia dice, amigo, amiga, que si usted ya bautizado, tiene que dejar esa poca vergüenza que está haciendo para que el poder del Espíritu Santo pueda obrar y actuar en la vida suya. Cambie esa inercia, póngase en la cosa, enfóquese. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cristiano, y esto se está yendo a pedazos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Número 6. El bautismo con Cristo significa que el creyente se compromete a aceptar a Jesús no solo como su salvador del pecado y del diablo, sino como su Señor, Maestro, Rey y norma de su nueva vida. El bautismo significa renunciar definitivamente
al mundo. ¿Ahí, mamá? ¿Renunciar a quién? Al mundo. Primero de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17. Primero de Juan capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. ¿Cómo dice la Biblia? Primero de Juan capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice el versículo 16, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, ¿qué más? Los deseos de los ojos, ¿qué más? Y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y qué dice ahora? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Lo dice o no lo dice? Si usted es una persona bautizada, la gente le conoce, la gente ve, la gente sabe, la gente que comparte con usted sabe que usted vive en el mundo, pero no es del mundo. Que usted está aquí, pero es de allá. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. San Juan capítulo 12, versículo 31. Vamos a ir aterrizando ya. Juan 12, 31. ¿Cómo dice el versículo 31? La Biblia es maravillosa. Juan capítulo 12, versículo 31. ¿Qué dice el verso 31? A ver, ¿cómo dice? Juan 12, 31. ¿Qué dice el versículo 31? Ahora, dice Jesús, ¿qué cosa? Es el juicio de este mundo. Ahora, ¿qué dice? El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Oiga la pregunta que voy a hacer y ponga cuidado. ¿Quién fue el príncipe de este mundo? Es bueno que están pensando, están opinando de mí. Cuando Cristo vino a la tierra, antes de morir en la cruz, Satanás había usurpado el derecho que Dios puso en la mano de Adán. Cristo lo identifica como el príncipe de este mundo. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice, si tú te postras y me adoras, todo esto lo entregaré porque a mí me fue entregado. Y Jesús lo reprende. Cristo viene, paga el precio del pecado, no a Satanás. Paga el precio del pecado, recupera la tierra y por eso en Mateo 28, 18 al 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Exusía, potestad. La pregunta entonces, ¿quién tiene ahora en la tierra toda potestad? Cristo Jesús. ¿Quién ganó toda potestad? Cristo Jesús. ¿Y a quién pertenece usted? A Cristo Jesús. ¿Y quién lo compró? Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué se queja? ¿Es verdad o no es verdad lo que dice la Biblia? A ver, ¿sí o no? Sí. Si usted es una persona bautizada, usted tiene todos los derechos que Cristo le confiere porque usted es un seguidor de Cristo Jesús. Capítulo 16, versículo 11. Mire qué cosa linda. La Biblia es maravillosa. Dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, que dice, ha sido ya juzgado. ¿Lo juzgaron o no lo juzgaron? A ver, ¿sí o no? ¿Lo condenaron o no lo condenaron? Mire qué interesante, Colosenses capítulo 2, vamos rapidito, Colosenses capítulo número 2. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Mientras usted más la estudia, más la ama y más aprende. Colosenses capítulo número 2. Mire lo que dice. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Anulando el acta de los decretos, hierógrafo, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice el versículo 15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice ahora? Triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Oh, ¿te cree dueño por el pecado? Si pago el precio del pecado. ¿Y ahora, mi negro? Ahora tengo el derecho de darle salvación y vida eterna siempre que ellos la acepten. ¿Es verdad o no es verdad?
Y el santo bautismo declara que ahora son propiedad de Dios, ahora son hijos e hijas de Dios, ahora son miembros de la familia celestial, ahora son mis hermanos y ahora tienen derecho de vivir por la eternidad en la casa del Padre. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso esto? ¿Sí o no? Cuando usted sabe quién es, cuando usted sabe de dónde viene, quién es y a dónde va, la vida tiene otro color. ¿Sí o no? Vive con dignidad, vive con la frente en alto. Usted no es algo, es alguien, hijo o hija del Rey Celestial. Qué cosa linda. Alabado sea el nombre de Dios. Úpale. Bien, mejor aterricemos. Pero es lindo, esto no es lindo. Es hermoso introducirse y profundizar en el bautismo. Y los bautismos pasan como sin pena ni gloria, y que se fue, y que va, y que viene, que se fue. No, un momento, ¿qué le pasa? No. Me gusta, como dice la sierva de Dios, que cosa linda. A papá Dios le gusta estar cuando se hace un bautismo. Qué hermoso. Si le contara las experiencias que he vivido en los bautismos, me tirarían los zapatos. Si le cuento por lo menos una sola historia, me van a mirar como a los ojos, mejor no cuento nada, mejor seguimos. Número 7. El creyente bautizado ya no pertenece a Satanás, ni se pertenece a sí mismo. Ahora está bajo la autoridad de Cristo, a quien ahora obedece con un corazón nuevo, amante y lleno de buena voluntad, transformado por el poder del Espíritu Santo. Ahora Cristo mora en el templo de su corazón. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Pablo dice que ora para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y dice acto seguido, capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es importante el Espíritu? ¿Es importante el bautismo? ¿Sí o no? ¿Es trascendente el bautismo? ¿Va más allá de los límites? Sí. Necesitamos profundizar más en el conocimiento del bautismo. Cuando usted iba a visitar a mi casa cuando era un niño y era cerca del mediodía, usted estaba en serios problemas y es que tenía que quedarse a comer. Y cuando no aparecía nadie para comer al mediodía, era bastante comida. Y mi hermana y yo resolvíamos el problema. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Yo mejor lo dejo ahí, porque tengo que ser respetuoso. Mi hermana falleció, pero falleció en las manos del Señor. Y ya no debo contar cosas de mi hermana Carmen, pero son cosas tan graciosas, cosas lindas, mamá. Segunda de Corintios 6, 17 y 18, aquí terminamos. Por lo cual, ¿qué dice? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Y qué dice ahora? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted sabe que tiene que bautizarse, déjese de estar dando vueltas, arregle sus asuntos con el Señor, venga al Señor, no se mire a usted mismo, hable con su pastor, hable con el anciano, resuelva su asunto, haga lo que tiene que hacer para que lo que Dios ha hecho por usted se haga efectivo y eficaz. ¿Está usted dispuesto a volver a las manos del Señor? ¿Está dispuesto a prepararse para el santo bautismo? ¿Está dispuesto usted a regalar su cosa con el Señor?
¿Usted está dispuesto a renovar sus votos bautismales con el Señor, aceptando que el Espíritu le consagre y le transforme? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Dejemos que el Espíritu nos cambie. Salgamos de esa inercia espiritual y permitamos que el Espíritu haga su trabajo en nosotros, transformándonos a imagen y semejanza de Jesús. Si usted sabe, amigo o amiga, que tiene que bautizarse, póngase en pie. Si usted sabe que se fue lejos y tiene que arreglar su vida para bautizarse de nuevo, póngase en pie. Hagamos otra vez la paz con el Señor que Él ha hecho con nosotros a través de Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, le damos gracias por Jesús. Le damos gracias, Señor, por el santo bautismo. Gracias, Padre, por la cena del Señor y gracias por el santo bautismo. Estos dos ritos sagrados que nos acercan más a usted. Permite a Dios que toda persona que escuche este mensaje haga los arreglos necesarios para que su nombre esté en el libro de la vida. Que el santo bautismo sea su experiencia para tener todos los derechos y así recibir muy pronto a Cristo en las nubes de los cielos. Dios, en su mano santa nos entregamos. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Nos reconocemos como hijos e hijas suyos. Le entregamos la voluntad, la mente, la conciencia, todo nuestro ser en sus manos santas. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.